Dios les bendiga, remanente fiel. Seguiremos con el estudio de la última enseñanza que hizo Jesús antes de la última cena. Esta es la parte 3. Y retomaremos el estudio desde el último versículo que vimos. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo enseñaba de la luz y las tinieblas? Que ellos eran hijos de su padre de mentira. Jesucristo nunca estuvo ignorante, Dios siempre le mostró, siempre les enseñó a sus discípulos, por medio de Jesucristo, de la competencia espiritual en la cual estaban y estamos hoy día nosotros también. Porque es una competencia. Es una competencia donde el adversario tiende lazos, donde el adversario impregna la mente de algunos para romper todos los principios establecidos por Dios, donde también pervierte la sana doctrina usando mal la palabra en aquellos a los que el adversario, el Dios de este siglo, les infla el ego para que se crean un grande y así también arrastrar a todos los que le siguen, viendo a los 5 sentidos lo grande que es. Leámoslo de nuevo, Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Saben lo que ha hecho el mundo guiado por el príncipe de este mundo y sus obras de perversión? Niegan que Jesús sea el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios, un hombre nacido de mujer, fue obediente hasta la muerte por nosotros, para darnos salvación. Ya que Jesucristo sabía todo lo que le harían, cómo quedaría su carne, cuándo lo golpearían, cuánto tendría que padecer por nosotros, ya que todos sus padecimientos están detallados en las revelaciones de los profetas. Si Jesús habla del príncipe de este siglo, entonces, ¿con quién se casarán las princesas de las religiones? Juan 15:11. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice que su padre, Jesucristo hablando, dice, mi padre es el labrador. Juan 15:2. Todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitará. Lo leo de nuevo. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. ¿Se dan cuenta que está hablando en tercera persona? No se refiere a sí mismo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿quién lo quitará? ¿Te han preguntado si él está hablando en tercera persona? Porque si no diría, yo lo quitaré. Está hablando de su Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Dios lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién lo va a limpiar? Dios también. 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros estamos leyendo esta palabra, ¿no estará diciendo que nos limpió por medio de lo que Él nos enseñó? Sí, eso es lo que está diciendo, porque la palabra de Dios no cambia, porque es la voluntad revelada de Dios, hablada por su Hijo, y su palabra es viva y es eficaz. Y no volverá a Dios vacía, sino que será prosperada para aquello que le envió. Así está escrito. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuando dice permanecer en él, no habla de que vayamos a perder ese Dios en Cristo en nosotros,
simiente prometida. Lo que está diciendo es que nosotros vamos a perder esa comunión con Él. Ya no lo vamos a escuchar, ya no vamos a permitir que Él nos enseñe. ¿Recuerdan Dios en Cristo en nosotros? Debemos permanecer en esa íntima, vital y personal relación con Dios por medio de su Espíritu, por medio de ese Dios en Cristo en nosotros. Eso es comunión. De esa manera nosotros vamos a poder manifestar todo el poder de Dios en nuestra vida, porque vamos a tener el respaldo de Dios, porque vamos a estar haciendo su voluntad. Si tú no reconoces al Hijo de Dios como tu Salvador personal, no puedes llevar frutos espirituales. Y si no haces lo correcto a los ojos de Dios, no podrás permanecer en su Hijo, no podrás andar en comunión. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se han dado cuenta que las religiones dicen, hoy día vamos a hacer show de sanidades? ¿Hay sanidades permanentes? ¿O es solamente efectos visuales? ¿Te han dado cuenta de eso? Hoy día vamos a recibir una palabra con poder. Y no pasa nada. Porque solamente se están haciendo pasar por un grande. Son solo efectos visuales. 15:6 de Juan. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesucristo está hablando a sus seguidores. Hoy son creyentes, los que también pueden ser echados al lago de fuego por haber apostatado a la fe, por haber seguido a hombres y sus doctrinas pervertidas. Se lo leo de nuevo. Juan 15:6. El que en mí no permanece, está hablando a la creyente, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesucristo está hablando a sus seguidores. Hoy son creyentes, los que también pueden ser echados al lago de fuego. ¿Se acuerdan lo que decía? Apartados de mí, hacedores de maldad. Está hablando a creyentes. Creyentes que apostataron de la fe. Por haber seguido a hombres y sus doctrinas pervertidas. Por haber seguido a religiones y no a la santa palabra inmaculada de Dios, aquella que reveló a los santos hombres y que están estampadas en un libro. En un libro que no es más que un libro para algunos y no es más que un libro de cita para otros, pero no entienden que ese libro contiene la voluntad revelada de Dios, que es mirar en el lugar santísimo cada vez que vamos con el corazón dispuesto a aprender de Él. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Se dan cuenta que cuando yo les digo que la palabra de Dios es la voluntad revelada de Dios y que está estampada en un libro y que fueron escritas hace muchos años por hombres inspirados por Dios, está dirigida a la gente que dice creer en Dios, a la gente que busca a Dios. A ellos está dirigido. Por eso dice 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Cuál es la buena milicia? 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia. Sabemos que esta palabra fe es la palabra en griego pistis, que significa creencia. Fue puesta fe porque es algo que no muestra todo lo que encierra. Porque fe es algo, explíquelo ustedes, es algo que no es claro. Por eso hay algunas religiones que dicen dame más fe, quiero tener más fe.
olvidando que tenemos la fe de Jesucristo. Tenemos la creencia de Jesucristo. Si Jesucristo creyó al 100% en Dios, nosotros debemos vestirnos con la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que yo debo creer 100% a Dios y su palabra. Manteniendo la fe, que es creencia, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, en cuanto a la creencia, algunos. Si le aplicamos a Pedro, es el mejor ejemplo, es el ejemplo más claro de cómo se cae en el lazo del adversario. Él estuvo cuando Jesucristo en la última cena levantó su copa y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada y este es mi cuerpo que por vosotros es partido al partir el pan. Esta es la sangre en el nuevo pacto. ¿Y qué hizo Pedro? Guardaba los días, los meses y los años porque se dejó doblegar por los religiosos, por los que circuncidaban a la gente, por los que hacían hacer votos. Se dejó doblegar. ¿Van a permitirlo ustedes? Yo al menos no. Procuro no transar esos principios y confrontar a los religiosos. Y el que tenga oídos para oír, oiga, y el que no, ignore. Eso es lo que Dios me enseña. Manteniendo las creencias y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a algunos, en cuanto a la fe, a la creencia, algunos. 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que yo puedo desechar a aquellos religiosos que se niegan a creer la palabra de Dios luego de haberles hablado y confrontados con la verdad de la voluntad revelada de Dios. Sí. Cuando yo los desecho, se los dejo al diablo. Porque el diablo los tiene engañados, porque el diablo los tiene cegados, porque el diablo los tiene bailando, los tiene danzando, los tiene gritando o vistiéndose de tal y cual manera. Se lo entrego al diablo. Que él haga y deshaga con ellos lo que quiera. Ya salió de mi mano, porque yo no soy Dios. Si Dios no obliga a la gente a hacer su voluntad, ¿ustedes creen que yo voy a andar arrastrando a la gente para que haga la voluntad de Dios si no la quiere hacer? Yo le muestro la palabra de Dios, yo se la enseño. Este es el corazón de Dios, esta es la voluntad de Dios, estos son los mandamientos de Dios. Pero quien toma la decisión de hacer es cada uno en particular, porque cada uno en particular le dará cuenta a Dios de sí. Yo limpio de su sangre, yo cumplí el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Yo lo hice. Yo corrí la carrera. Llevé adelante el ministerio, fui embajador en cadenas. El que tenga oídos para oír, oiga, y el que no, ignore. Himeneo y Alejandro eran creyentes, o por lo menos participaban con los seguidores de la iglesia del primer siglo, y no habían mantenido la fe, la creencia, ni la buena conciencia, llegando a blasfemar. Y la consecuencia de su pecado fue que Pablo se los entregó a Satanás. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es la blasfemia o pecado imperdonable que la creación de Dios puede cometer? Lucas 12:10. Si ustedes preguntan a las religiones cuál es el pecado más grande que puedan cometer, unos dicen adulterio, otros dicen robo, otros dicen cualquier cosa. Algunos quizá aparezca ahí diciendo que es adorar imágenes. Pero la palabra de Dios tiene la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la blasfemia o pecado imperdonable que la creación de Dios puede cometer? Lucas 12:10. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. El blasfemar contra el Espíritu Santo será creer que Jesús es Dios, no creer en el derramamiento del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, defender y creer en la doctrina católica que Dios, Jesús y el regalo del Espíritu Santo son lo mismo, y que la mayoría de las religiones que se dicen contrarias a la religión católica están siguiendo la misma premisa, porque creen que
Dios trinitario que se reencarnó, que se encarnó o que es el mismo, dividido en tres. Esa es doctrina. Doctrina, como ya lo vimos en reiteradas oportunidades, decidida por hombres corruptos de la religión católica en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Será el no valorar los padecimientos de Jesús y su crucifixión, el que obedeciendo a su Padre hizo disponible por medio de éste la salvación, la sanidad y la vida eterna, porque hay algunos que se creen siervos, otros se creen pecadores, entonces no creen en la salvación. Otros dicen que son pruebas de Dios las enfermedades, no creen en la sanidad. ¿Será todo eso el blasfemar contra el Espíritu de Dios? ¿Será blasfemar? Como dice el versículo, leámoslo de nuevo: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Serán todas las anteriores? Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Si hay alguien que, habiendo recibido toda esta información de Dios, toda la revelación de Dios que está estampada en una Biblia, habiéndole Dios abierto los ojos del entendimiento para que miraran en su corazón, y toma toda esa información y la oculta, como aquel hombre que recibió una moneda y la enterró, mientras que otros la invertían, trabajaban con ese dinero y obtuvieron ganancias. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con el hombre que recibió la información, la moneda y la enterró y la guardó? Les fue quitada. ¿Quieren eso para ustedes? Que todo lo que Dios ha prometido para ustedes se les quite por no haber dado fruto a 30, 50 y a 100 por uno. Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si yo no llevo fruto, si yo no cumplo el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, y en mi andar por lo menos salvo a uno, no tengo frutos. No estoy dando frutos. Si no soy un embajador en cadena, no estoy dando frutos. Si no estoy manifestándose Dios en Cristo en mí, no estoy dando frutos. ¿Cómo es glorificado Dios? Permaneciendo en las palabras enseñadas por Jesús, inspirado por su Padre. Se lleva mucho fruto. Se llega a ser discípulos, grandes a entender la simpleza y la grandeza de la palabra de Dios. Que obedeciendo la palabra de Dios que inspiró a los santos hombres que hablaron, se llega a llevar frutos espirituales. Por lo tanto, en ese momento se puede decir que se es un seguidor, un discípulo. Todo lo que ha sido añadido por las religiones no proviene del Dios vivo y verdadero. Cuando yo opero el Espíritu de Dios y vivo los ministerios inspirados y energizados por mi Padre, sabiendo los 5 derechos filiales, yo tengo frutos espirituales. Así que todos aquellos que dicen que tienen frutos espirituales porque cantan, porque leen la Biblia, porque bailan, porque se reúnen ciertos días o todos los días, porque hay muchos que dicen que si tú no te congregas, entonces Dios no está contigo. Es cierto, está escrito que debemos congregarnos, pero yo no puedo participar en una cueva de ladrones. No puedo ni debo, porque si no estaría participando lo mismo. No puedo participar en un grupo que está haciendo adoradores de la creación, que adoran a Jesús y no al Creador, que es su Padre Dios. No puedo participar con gente que si no te viste de tal o cual manera, no estás adorando a Dios. Prefiero hacer lo que hace y lo que hizo en su momento Pablo. Solo, con mi casa, mi esposa, mis hijos.
en este momento con mi esposa. Los hijos ya se fueron. Pero cuando vienen de visita, les doy el pan de vida, porque eso es lo que Dios me manda. Ahora lo que ellos hagan con el pan de vida es su privilegio, es su responsabilidad, pero yo cumplo mi ministerio. Juan 15:9. Como el Padre me ha enviado, así también yo os he amado. Leo de nuevo, me equivoqué. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo guardaba los mandamientos de su Padre y permanecía en su amor. Como siempre, deben hacerse preguntas. Si no guardo los mandamientos de Dios, ¿estaré en su amor? ¿Cómo qué mandamientos dirán ustedes? Si Dios dice que hizo disponible el que manifestemos su espíritu de 9 formas diferentes, de 9 maneras diferentes. Si Dios dice que debemos ejercer un ministerio de reconciliar al hombre con Dios y nos dio 5 ministerios para ser operados o energizados por Él. Si nos dio 5 derechos filiales. ¿Cuál es un derecho filial? Santificación. Yo fui santificado por mi Padre. Y no lo creo. ¿Puedo estar en su amor? Si me dice que voy a recibir un consolador y no creo en manifestar el Espíritu de Dios, en recibir el Espíritu de Dios, ¿estoy en su amor? Si yo no adoro al Padre como Él me pide, que lo adore en espíritu, ¿puedo estar en su amor? Si yo creo que Jesucristo es Dios, ¿estoy en su amor? Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Jesucristo amaba a Pedro? Claro que lo amaba. Pero llegó el momento en que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El confrontar a la gente, ¿es amarla? Sí lo es. Porque Dios me enseña en Proverbios de que a quien disciplina es porque lo está amando. Y cuando nosotros hablamos la correcta voluntad de Dios, la sana doctrina, estamos corrigiendo a aquellos que están fuera de la voluntad de Dios siguiendo doctrina de demonios. Y con ello estamos manifestando el amor de Dios. Porque si yo no amo a mis hijos, dejo hagan lo que quieran. Lo dejo criarse como animales. Pero si yo amo a mi hijo, le enseño y lo guío por el buen camino, porque esa es la responsabilidad que Dios me dio a mí. No se la dio a los profesores, no se la dio a un jardín infantil, no se la dio a un gobierno, me la dio a mí la responsabilidad de enseñar, de criar, de disciplinar a mis hijos. No importa lo que digo al mundo, yo hago y digo lo que Dios dice. Si no, estaría postrado adorando al Dios de este siglo. Todo esto te daré si postrado me adorases. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que yo no soy amigo de Jesucristo. No soy amigo. Si creo que es Dios. Si no creo en el derramamiento del Espíritu Santo. Si no manifiesto el Espíritu de Dios. Si no creo que Él me dio sanidad.
si no creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, si no creo que Él vendrá a mí junto con su Padre y haré morada en mí, si no creo en la vida eterna, que la vida eterna se gana aquí y ahora. Yo la vida eterna la obtengo al confesar a Jesucristo como Señor de mi vida y creer que Dios, su Padre, lo levantó de los muertos. La vida eterna está disponible en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Ahora, el mantenerme con ese derecho de estar a la vida eterna es de acuerdo a la calidad de creyente que yo tengo aquí en la vida. En esta vida. Porque yo puedo confesar a Jesucristo como Señor de mi vida y seguir rompiendo los votos matrimoniales. Puedo seguir robando, puedo seguir matando, puedo seguir creyendo que Jesús es Dios. ¿Qué hará conmigo Dios? ¿Qué responsabilidad tendrá conmigo Dios si ya no voy a estar escrito en el libro de la vida porque Jesucristo, su Hijo, en el Bema, me borró del libro de la vida, aún siendo renacido, aún lavando mi vestido en la sangre del Cordero? Aún haciendo todo eso, me farrié la vida eterna por no seguir los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el primer amor? Lo leo de nuevo. Miren. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué amor manifestaba Jesucristo? El amor de Dios. Todo lo esperaba de ellos. ¿Cuánto recibió? Todo lo creía de ellos. ¿Cuánto recibió? Háganse preguntas. Pregúntense. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y si yo debo vestirme con la mente de Cristo y no lo hago, y sigo manteniendo la mente carnal, ¿soy amigo? No. ¿Quieres ser amigo de Jesucristo? Entonces haz lo que Él hizo. Respetó, obedeció e hizo los mandamientos de su Padre. Tan simple como eso. Para ser amigo de Jesucristo, entonces debo de hacer, respetar y obedecer los mandamientos de mi Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que todos aquellos que se llaman, yo soy siervo, yo soy un siervo del Dios Altísimo. Suena muy bonito. Suena bonito. ¿Pero es la voluntad de Dios? Como siervo yo no sé lo que hace mi patrón. Yo soy siervo, no sé las decisiones que toma. Incluso lo puedo vivir hoy día en el trabajo secular. No sé qué va a decidir mi jefe el día de mañana para mí. En mi caso, que me cambie de un local a otro, que me cambie los horarios, que me suba el sueldo, son decisiones de mi jefe. Yo no sé lo que hace. Con Dios es igual. Con Dios es igual. Si yo me considero siervo, no sé lo que Él quiere para mi vida, pero si soy su hijo, Él está dispuesto a enseñarme, a redarguirme, a corregirme, a instruirme en justicia. Porque eso es lo que Él dice. Eso es lo que Él promete. Y como su hijo me va a disciplinar, como su hijo me va a confrontar, si yo me someto a su voluntad con humildad, no arrodillándome, porque yo me puedo arrodillar y ser el porfiado más grande del mundo. Puedo enterrar la cabeza en una silla y ponerme con cara de sufrimiento, pero si sigo creyendo que Jesús es Dios, no estoy llamando a Dios. Sigo estando fuera de su voluntad. O si sigo predicando, yo soy un siervo, estoy negando lo que Dios dice, que yo soy su hijo. Estoy negando el hecho de que si soy obediente a lo que Jesucristo enseñó y dijo, y me he visto con su mente, dejé de ser siervo, ahora soy amigo, y como amigo sé lo que Él hace.
porque Él lo enseña. Juan 15, Juan 15:15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Yo no elegí buscar a Dios. Él me escogió antes de la fundación del mundo. Lo que yo hice fue decir, heme aquí. Pero la elección había sido de Él. Y cuando dije, heme aquí, tenía dos decisiones. Decir, heme aquí y seguir siendo un porfiado y mostrar una cara al mundo de que soy un religioso, y por dentro seguir siendo el mismo que era cuando caminaba en la carne. Esos dos caminos tengo, y ese es el libre albedrío para aquellos que dicen que hoy día no tenemos libre albedrío. Sí lo tenemos. Dios te puso dos caminos, el camino alto y el camino bajo. El que tú elijas, eso es libre albedrío. Lo que tú elijas creer de Dios y su palabra es tu libre albedrío. Es tu libre decisión. Primero porque Dios no quiere autómatas. Dios no quiere títeres. Porque para Él sería fácil, con todo el poder que tiene, de tomarte, zamarrearte y limpiarte de toda tu maldad y meterte en un lavador y sacarte limpiecito. Lo podría hacer, pero no lo hace, porque Él es justo. Es tan justo que le dio todo el poder a Adán para gobernar la tierra, juzgar sobre toda su creación, animales, tierra, cielo, todo. Y por la desobediencia de Adán, ese poder fue traspasado al diablo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Como Dios es tan justo, se sometió a la voluntad de Adán. Adán quiso traspasarle el poder al adversario siendo desobediente, comiendo del árbol del bien y del mal. Dios se sometió y se limitó a lo que el hombre hizo. Pero en su misericordia y en su amor, Él proveyó un medio para salvar a su creación de esta perversa y maligna generación. Puso a Jesucristo como Cordero Pascual. Lo entregó para que por su llaga yo fuera sanado, para que por su sangre yo fuera limpiado de todos mis pecados. Así que todos aquellos que dicen que la sangre de Jesucristo los cubre, sigan esperando que los cubra. Siéntense, porque se van a cansar de estar parados esperando que los cubra. ¿Es burlesco? Quizás, pero es verdad. La sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados, me limpió hace 2000 años y yo lo creo. De todos mis pecados pasados, porque yo no puedo seguir pecando apoyándome en el hecho de que la sangre de Jesucristo me limpió de todos mis pecados, entonces yo puedo pecar y hacer las cosas que quiera. Si fuera ese el caso, sería como esos dos hombres a los que Pablo los entregó al diablo, al adversario, para que aprendieran a no blasfemar. Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. Si este mandamiento dejó el Hijo de Dios, ¿por qué tanta división en el cuerpo de Cristo en la iglesia? ¿Se han preguntado eso? Porque hay algunos que dicen yo soy colorado, yo soy azul, yo soy negro, yo soy blanco. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo las palabras que Jesucristo enseñó. Porque no llevan fruto espiritual. Porque están blasfemando contra el Espíritu Santo. Están blasfemando en contra de Dios. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Lo han visto ustedes en las religiones cuando enseñan lo correcto, la sana doctrina, o a religiosos le enseñan la sana doctrina? Algunos dicen ya te escucharé otra vez, otros te llaman que eres hijo del diablo y otros te dicen que estás blasfemando. Te llaman de todas las formas de lo que ellos son. Así que no te importe lo que te diga el mundo, preocúpate de lo que Dios dice de ti. Eso es lo importante.
Muévete como lo que Dios dice que tú eres, un hijo con poder. Manifiesta, sé luz, resplandece en estas tinieblas que gobiernan este siglo. Juan 15:20. Acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que, para todos aquellos que piensan que la gran tribulación va a pasar cuando nosotros no estemos, Jesucristo, el Hijo de Dios, te está diciendo que no es así. Que hoy día, a todo aquel que esté haciendo la voluntad de Dios, esté caminando dentro de los linderos de la palabra, que esté viviendo la sana doctrina, está siendo perseguido, está siendo blasfemado, está siendo atribulado de ver la perversión que gobierna el mundo. Se lo dije, se los pregunté ya una vez. ¿No les pasa nada al ver a dos hombres besarse? ¿No les pasa nada al ver a dos mujeres besarse? ¿No les pasa nada al ver cómo a los niños les pervierten la mente? ¿No les pasa nada al ver la hambruna que hacen sus gobiernos con esa ideología perversa? Si no les pasa nada, entonces ustedes tienen la mente cauterizada por el Dios de este siglo. A mí, en lo personal, me revuelve el estómago, me da asco. Y aborrezco, porque sé que son las obras infructuosas de las tinieblas. Aborrezco los hechos de ellos. ¿Entienden la diferencia? No aborrezco a la persona, sino los hechos. Aborrezco los espíritus diabólicos que gobiernan su vida. Porque Dios dice que sodomitas y lesbianas, en Romanos 1, dice que son 23 tipos diferentes de espíritus diabólicos que gobiernan la vida de ellos. Uno de ellos es el bestial y cruel. Si no vean las noticias cuáles son los crímenes más crueles que han ocurrido, son entre sodomitas o lesbianas. Juan 15:21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que no se preocupen. Si son vituperados, si son perseguidos, si son tildados de locos o de blasfemos, no importa. No conocen a Dios. Eso es lo que está escrito. No conocen a Dios. Solamente están haciendo la voluntad del Dios de este siglo, el Padre de mentira. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad espiritual de llevar a cabo el ministerio de reconciliación. Es por ello que debemos transmitir la doctrina tal y como la enseñó el Hijo de Dios. Por eso, a eso se refiere con guardar, para que conozcan al que envió a Jesús a la tierra y el propósito de su vida, tortura y muerte. Vamos a tratar en detalle nuevamente la vida, es decir, las torturas que sufrió Jesucristo por nosotros, para ver si así entendemos todo lo que Él padeció por nosotros. Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo a los religiosos de ese tiempo. Si yo no hubiera venido, no les hubieras hablado, no tendrían pecado, porque estarían viviendo todavía de acuerdo a la ley, a los mandamientos que Dios les dio a Moisés y que están establecidos en Levítico. Incluso a nuestras mujeres, cuando les viene su periodo menstrual, tendríamos que echarla fuera de la ciudad, po. Esa es la ley, así dice, así está escrito, porque es inmunda. ¿Se dan cuenta? Para aquellos que son celosos por la ley, pero viven partes, las que les conviene, las que apoyan su doctrina errada. Por eso Jesucristo les dijo, si yo no hubiera venido y no lo hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora conocen la verdad. ¿Lo podemos decir nosotros? Oye, si yo no te hubiese hablado, tú no tendrías pecado. Pero ahora yo te he hablado, te he mostrado, te he dicho que está disponible la salvación, que Jesucristo es el Cordero Pascual, que Él hizo el nuevo pacto en su sangre.
que está disponible el tener y operar 9 manifestaciones, que está disponible el que Dios energice 5 ministerios en ti, que tienes 5 derechos filiales, y que todo aquello te llevará a dar fruto, 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si no lo crees, ahora te estás en pecado, porque lo ignorabas, y como Dios dice en su palabra, de que ¿cómo habrá sin que nadie les hable? ¿Se acuerdan de ese pasaje? También lo vimos. ¿Y cómo irán si nadie les ha hablado? Ahora les han hablado. ¿Lo creen? Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Jesucristo vino con el propósito de mostrar el pecado de las gentes, el error en que se encontraban. Vino a confrontar a los religiosos que vivían y transmitían su pecado, al igual que hoy. Todo aquel que crea y enseñe que Jesús es Dios está en pecado. Y si cada uno de nosotros confronta este pecado, estaremos llevando a cabo el ministerio de reconciliación y guardando las enseñanzas de Jesucristo. Juan 15:24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué obras hizo Jesucristo? Levantó muertos. ¿Qué haces tú cuando llevas a alguien a renacer? Levantas muertos. ¿Qué haces tú cuando le llevas la luz de la palabra de Dios a alguien que nunca había oído o no había oído lo suficiente para creer, y esa luz les abre los ojos espirituales? Le diste vista a un ciego. Si llegaste a donde alguien que estaba en prisión de enfermedad e impusiste las manos, le enseñaste sobre sanidad y él llegó a creer y fue sanado, sanaste enfermo. Esa es la simpleza de mi palabra. Esa es la simpleza de la palabra de Dios. No hay más. Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Lean de nuevo, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, ¿cuál es el Consolador? El Espíritu Santo de la promesa. A quien yo os enviaré del Padre. ¿Se acuerdan que Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él? Por eso dice Jesucristo: yo os enviaré del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si yo no opero la manifestación del Espíritu Santo de hablar en lenguas, ¿estoy dando testimonio de Jesucristo? Al ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de verdad que proviene del Padre es el que da testimonio de Jesucristo. Si hoy en las religiones no se enseña esta verdad, es porque están siendo gobernadas e influenciadas por el Dios de este siglo, que tiene cegado a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. 2 Corintios 4:4. Juan 15:27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se acuerdan cuando ocurría esto? Cuando Jesucristo estaba vivo. Estaba vivo y estaba anunciando que lo expulsarían de la sinagoga. ¿Se acuerdan cuando esos padres que vieron que su hijo había sido sanado de su ceguera no quisieron decir que había sido Jesucristo el que lo había hecho por temor a que lo echaran de la sinagoga? Es lo mismo que ocurre hoy. Veo que mi líder está viviendo a cuerpo de rey con los diezmos de la gente, y callo
es por miedo a que me echen en la sinagoga. Si veo dentro de esa reunión, de esa congregación que están enseñando que Jesús es Dios y callo, es porque tengo miedo que me echen de la sinagoga. Si estoy viendo que están enseñando que el adorar a Dios es bailar, cantar, gritar aleluya, ponerse de cabeza o enterrar la cabeza en el suelo en una silla, y callo, estoy haciendo eso, estoy permitiendo esa perversión porque tengo miedo que me echen de la sinagoga. ¿Se acuerdan? A Esteban lo apedrearon hasta la muerte. Y Pablo, que era Saulo, consentía en su muerte y cuidaba la ropa de aquellos que le estaban apedreando a Esteban. Hoy día te apedrean con palabras y te persiguen por hablar la verdad presente. Si no me crees, anda a un lugar público y alzando tu voz, no gritando, alzando tu voz, predica con respecto a sodomitas y lesbianas y ves qué pasa. Ve qué ocurre si enseñas que los padres son los llamados a disciplinar y a cuidar y a enseñar a los hijos. Porque un padre enseña, los profesores educan. Esa es la diferencia. Los padres se enseñan moral, buenas costumbres, enseñan un estilo de vida, pero los profesores son los llamados a educar, a entregar información. Juan 16:3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Se lo leo de nuevo porque dice esto Jesucristo. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El no tener propósito de acuerdo a lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos, no es que los expulsen de las sinagogas, que los persigan o maten. Estas cosas harán porque no conocen al Padre ni a Jesús. Por eso lo harán. Nada más que por ello. Hoy el que enseña la sana doctrina corrige a los que están practicando mal la doctrina. Son tildados de conflictivos, son expulsados de las religiones, y los que se quedan callados son matados espiritualmente. Juan 16:4. Más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Juan 16:6. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Se acuerdan que dentro de todo este contexto, cuando Jesucristo les dijo que estaban preocupados de quién se quedaba de jefe? Porque esa es la preocupación de la gente, el liderazgo, pero un liderazgo que no es espiritual, sino es un liderazgo para ser grande ante el resto de la gente que los rodea. Juan 16:8. Y cuando venga este Consolador, se lo leo de nuevo, 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si las religiones no creen en la venida de este Consolador, del Espíritu Santo hoy día, pueden convencer al mundo de su pecado, pueden enseñar justicia y del juicio que se aproxima por dejarse influenciar por doctrinas y enseñanzas pervertidas por el Dios de este siglo. Juicio tanto en el tribunal de Cristo como en el juicio final cuando sean abiertos los libros de la vida. Cada uno de ustedes tiene la respuesta. Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer que Jesús es el Hijo de Dios, que su Padre lo envió a nosotros,
para mostrar su palabra, entender que era un hombre que físicamente era igual que nosotros, pero que su simiente espiritual era perfecta, que ese hombre fue molido por nuestras rebeliones, derramó y pagó con su sangre por nuestro perdón y rescate, y que por su llaga nos dio la sanidad completa y total de cualquier dolencia y enfermedad. Juan 16:10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se acuerdan cuando el que escribió el Evangelio dijo que si escribieran todas las cosas que Jesucristo había enseñado, no cabrían en los libros? ¿Se acuerdan? Jesucristo le está diciendo lo mismo a sus discípulos. Cuando venga el Espíritu de verdad. Pero si antes leemos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Lo mismo podemos decir hoy día. Tenemos la Biblia, y aún teniendo la Biblia no la entendemos o no la creemos en su totalidad. La interpretamos. Algunas religiones la interpretan a su libre albedrío, a su propia decisión, a su propia creencia de religión. Pero para nosotros los creyentes, si Dios dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿saben lo que es lo que yo declaro? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aún así, con todo lo que ahí está expresado, con todo lo que había estado oculto desde tiempos y edades, como el Cristo en nosotros, como la salvación por gracia, como el poder recibir el Espíritu Santo en manifestación, las 9 manifestaciones, los 5 ministerios, todo había estado oculto, porque las religiones no lo saben, o lo saben a medias, o no la creen. Pero si yo renazco del Espíritu de Dios, recibo ese consolador. ¿Y saben lo que hace el consolador? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que quieren ustedes conocer el corazón de Dios, manifiesten el Espíritu de Dios, crean por manifestar el Espíritu de Dios, hablen mucho en lengua, porque ese Espíritu del Dios en Cristo en ustedes, les enseñará todo lo que es necesario saber y todo aquello que todavía está oculto. ¿Por qué no? Si está escrito que hay misterios. Así como está el misterio oculto desde siglos de edades, que es el Cristo en vosotros, todavía hay misterios. Dios te los va a mostrar, Dios te los va a enseñar, porque esa es su voluntad, de que sus hijos sepan. ¿Se acuerdan que también lo leemos? No quiero, hermanos, que ignoréis. Esa es la voluntad de Dios, que no ignoremos, que no nos falte información, que tengamos toda la información disponible. Si no creo en la venida de este Espíritu Santo hoy día, ¿seré guiado a la verdad? ¿Podré oír al Creador? ¿Podré saber todas las cosas que habrán de venir? Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, os lo hará saber. Juan 16:16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan 16:17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Juan 16:18. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Es muy parecido a lo que ocurre hoy día con las religiones. No entienden lo que Dios les dice. No creen lo que Dios les dice, y por tanto el Dios de este siglo les ciega el entendimiento y les endurece la cerviz para que no conozcan la verdad, y esa verdad los haga libres. Juan 16:19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo:
preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Juan 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cuántos tienen hoy día esta misma tristeza? ¿Cuántos? Porque no han creído o no han recibido el Espíritu de Dios. No lo han recibido, por tanto están tristes. Léalo de nuevo. Juan 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Le está hablando a los discípulos que iban a ver todos los padecimientos que él iba a tener. Pero a posteriori le está diciendo que esa tristeza se convertiría en gozo. ¿Sabes por qué? Porque se darían cuenta que ya no lo tienen al frente a Jesús. Ahora lo tienen adentro, por medio de ese Espíritu. El Espíritu Santo de la promesa, el Consolador. Entonces esa tristeza se convertiría en gozo. Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Qué pasa cuando se llega a manifestar el Espíritu de Dios? Es gozo lo que se siente porque se está manifestando lo que uno tiene adentro. Ese Espíritu del Dios en Cristo nosotros lo está sacando al exterior por medio de esos sonidos audibles, usando su lengua, usando su garganta, pero esas palabras que se van formando son las que Dios le da por medio de ese Espíritu para que tú las hables. Y cuando lo haces con interpretación te das cuenta que es Dios mismo hablándole a su pueblo. Y eso te da un gran gozo de saber que tú puedes ser el medio para que Dios le hable a su pueblo. Eso es gozo. El gozo no es felicidad. Son dos cosas diferentes. El mundo es feliz. Se corta el pelo y es feliz porque se ve bonito. Se compra zapatos nuevos y es feliz porque tiene zapatos nuevos. Pero esa felicidad pasa cuando el pelo crece o cuando el zapato se rompe. El gozo es permanente, porque no se pierde el Espíritu de Dios. Para algunos va a ser como un bebé, sin poder. Para otros va a ser un hombre grande y poderoso que te va a ayudar en tus debilidades. El que decide cómo es, eres tú. Entre más manifiesta el Espíritu de Dios, más se edifica el hombre interior por medio de ese Espíritu. Se fortalece por medio de ese Espíritu. Es decisión tuya. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Saben por qué nadie les va a quitar el gozo? Porque es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto del Espíritu. Si se tiene a Dios en Cristo en nosotros, ¿se tiene gozo? Pues por supuesto que sí. Porque es un fruto de ese Espíritu del regalo que Dios prometió a través de su Hijo Jesucristo. Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Si hoy día las religiones y sus seguidores no tienen respuestas espirituales del Padre, es lisa y llanamente porque sus oraciones están dirigidas al lugar incorrecto. Están dirigidas a la creación y no al Creador. Y eso es lo que... Eso le es muy conveniente al adversario, ya que mientras Jesús estuvo en la tierra, deshizo sus obras. Mientras los discípulos estuvieron en comunión con Dios, deshicieron las obras, infructuosas las tinieblas.
Mientras los renacidos hicieron la voluntad de Dios y anduvieron en comunión con Dios, deshicieron la soberanía infructuosa de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, respaldando su hacer, su decir, su vivir. ¿Se han dado cuenta que el misterio para el adversario que había estado oculto desde tiempos y sociedades era que mientras Jesús estaba en la tierra, era uno solo su oponente, mientras que después del derramamiento del Espíritu Santo fueron 12, 200, 3000, 4000, se multiplicaba, añadía? ¿Por qué? Porque se añadieron los Cristos a los que debía enfrentar en ese tiempo, ya que está escrito: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. ¿A cuántos Cristos se enfrenta hoy el adversario? ¿Cuántos son los que creen que Dios en Cristo está en ellos? ¿A cuántos renacidos del Espíritu Santo de la promesa de Dios que manifiestan el Espíritu Santo de esa promesa se enfrenta hoy el adversario? Pocos. Pocos. El remanente fiel es poco. ¿Eres tú parte de ese remanente fiel? ¿Andas de acuerdo a la sana doctrina? Esas preguntas solamente tú las sabes en lo más profundo de tu corazón. Porque puede ser de doble cara. Para afuera, una cara. Dentro, otra cara. Dentro de ti mismo, otra cara. Solamente tú sabes la respuesta. Si las 12 tribus de Israel son solo 144.000. Imaginen, cuando salieron de la tierra de Egipto, eran 600.000 hombres. Pero muchos de esos hombres eran casados. Y muchos de esos o tenían pareja. De todos esos hombres y mujeres que eran pareja, tenían hijos, entonces no fueron 600.000 los que salieron. Y es así de simple. Y de todo ese gran montón de gente, y de todos los que nacieron después, hasta la llegada de Jesucristo, hasta la ascensión de Jesucristo, todos aquellos que nacieron, de todos ellos, solamente son 144.000 los elegidos. Si Dios muestra, y ha mostrado varias veces, de que el remanente que permanece fiel a Dios es muy poco. En el diluvio fueron 8, en la salida de Egipto fueron 600.000, y de ellos solamente 144.000 quedaron, y de Sodoma y Gomorra fueron 3. ¿Qué ejemplo me deja a mí? ¿Cuántos seremos los que formaremos parte en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de gracia, los llamados, si Dios habla de remanente? Lo menciona varias veces, remanente. Y remanente, su significado es un poco, una parte. Eso significa. Por ello dice Dios en su palabra que todos corren, pero uno solo ganará la corona. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Estamos corriendo para ganar la carrera? Porque hay que correr. Los tiempos son malos, dice Dios. Debemos, como Pablo, decir con certeza, 2 Timoteo 4:7, cuando llegue su momento, esta es la certeza que debemos de tener. 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la creencia. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es una promesa para todos los que aman su venida. Y a los que amamos su venida, son los que procuramos presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Por entrar en esta batalla espiritual, por no transar la palabra de Dios, por no pervertir la doctrina, no practicar ni llevar a otros a malas prácticas de esta sana doctrina,
por haber deshecho las obras infructuosas de las tinieblas en mi vida primeramente y en la de otros, al llevar a cabo el ministerio de reconciliación, por ser la sal de la tierra, el iluminar del mundo, además porque amo y espero la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia, los santos en Cristo, por la promesa de recibir la corona de justicia. Es por lo que debemos procurar presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Que en gran diferencia es lo enseñado por el Hijo de Dios y lo practicado por las religiones. Debemos pedir en el nombre de Él a Dios. No le debemos pedir a Él. ¿Cuántas religiones dicen, Jesús, ayúdame? Jesús, haz esto. Gracias, Jesús. ¿Cuántas? Olvidando que Jesucristo es el medio, es el camino que lleva al Padre. En el nombre de Jesucristo le doy gracias a Dios porque estoy hoy día frente a ustedes. Porque Jesucristo es el mediador, no en el creador. ¿Y por qué no solo decir Jesús? Porque el que intercede por nosotros, nuestro abogado, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, no es el humillado, sino el exaltado, el glorificado por Dios al ser resucitado. ¿Se acuerdan que el que fue colgado en el madero fue Jesús? El que fue torturado por 3 días fue Jesús. Pero él era el Jesús, el Cristo. Y Cristo, dice, su traducción literal es Salvador. Jesús Salvador. O Salvador Jesús. Entonces para mí es mi Salvador. Entonces lo que yo ore, lo sello, o lo cierro, o lo termino en el nombre de Jesucristo. Jesús Salvador. O en el Cristo Jesús. Salvador Jesús. Cristo Jesús. Porque el que intercede por nosotros, nuestro abogado, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, no es el humillado, sino el exaltado, el glorificado por Dios al ser resucitado. Juan 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Juan 16:26. En aquel día pediréis en mi nombre y yo os digo, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16:29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Jesucristo dice, ¿vuelvo a mí mismo? No, dice, voy al Padre. Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Juan 16:31. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿No creyeron entonces cuando le dio vida a uno, le salvó, lo sanó a otro, le dijo al hombre de la mano seca que extendiera la mano? No habían creído todavía. ¿Se habían dado cuenta de ello? Sino que hasta ahí, ese momento, no habían creído todavía cuando le habló de la higuera, cuando le habló del hijo pródigo. No le habían creído cuando lo vieron caminar sobre el agua. Nada de ello habían creído. Nada de lo que le había hablado en el Monte del Olivo, nada de lo que había hablado ante los 4.000 o los 5.000. Nada de ello habían creído. Solamente ahora habían creído. No se admiren que sus discípulos den esta respuesta, ya que hoy hay muchos que no creen en el Hijo de Dios, no creen en el Mesías, en el Redentor, en el Mediador. Prefieren y optaron por ser idólatras de la creación, es decir, tienen como ídolo a Jesús. Juan 16:32. He aquí la hora viene y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Si el Padre estaba con Jesús, también estuvo mientras su Hijo pasaba las cerca de 60 horas de tortura. ¿Se han preguntado por qué lo permitió? Por amor a la creación, por amor a nosotros, por hacer disponible el perdón de nuestros pecados, por salvarnos de esta perversa generación, por hacernos disponible la vida eterna. Ese fue el motivo por el cual permitió que pasara todo lo que pasó su amado Hijo Jesucristo. Así que, amado pueblo de Dios, guardad estas cosas, meditad en ellas, guardarlas en la caja fuerte del alma como el tesoro más preciado, porque la vida y nuestro futuro está en ella. Dios les bendiga, nos vemos prontamente.